Los funerales de una loca contagiada con el SIDA se han transformado en un evento social, una exhibición de modelos Calvin Ayres recién estrenados, primorosamente escogidos para despedir a la amiga como se lo merece, como nunca lo soñó en el dorado aeropuerto de Nunca Jamás. El estigma de la plaga que en los 80s hacía oír como rata a las amigas, negando 1000 veces haber conocido a la Oxisa. Esa virulencia homofóbica que entonces mostraba cortejos de 4 pelagatos acompañando un ataúd guancho. Un pobre cajón rodeado de familiares tolerantes y de alguna loca camuflada de terno bajo el anonimato de las gafas. Ahora es otra cosa. Mariposa. En los 90 es el acontecimiento que concentra la atención de un público atento, esperando paciente el deceso para ponerse el modelito guardado, especialmente para la premier luctuosa. Ahora la muerte sidada tiene clase y categoría. Cualquiera no se despide del mundo con ese glamour hollywoodense que se llevó a Hudson, Perkins, Nureyev y Fassbinder. Cualquiera no ostenta ese look de manchas leopardas, ese tatuaje sidado que no se destiñe. Fíjate, por eso el adiós AIDS es inolvidable en su fulgor momentáneo. Es un encuentro de pestañas quebradas y risitas tutú contenidas por la emoción. Es el esperado momento de homenajear a la finada luciendo esa faz pálida, como neogótica, con mucha ojera violácea, haciendo juego con el discreto pañuelito que va a enjugar la última lágrima. En el único momento de tirar la única rosa, no, mejor el único pétalo sobre el terzo ataúd. De esa forma, las locas engalanadas con el drama han hecho de su muerte un tablao flamenco, una pasarela de la moda que se burla del sórdido ritual funerario. Más bien revierten la compasión que pesa como un juicio pecaminoso sobre el SIDA homosexual. Lo transforman en alegorías. Con sus destellos, coliguillos, amortiguan el duelo, lo colorean, lo refulgen, lo descargan de esa fetidez piadosa, lo relucen con la ópera comediante de su llanto. Y nadie sabe si esa lágrima diamante que rueda por su mejilla es auténtica. Nadie pondría en lugar esa amarga gota escenográfica que brilla lentejuela en el ojo de la última escena. Esas manos apenas temblorosas que van midiendo cada pésame, cada condolencia, como si tomaran las medidas de un traje de noche, como si cada gesto de pena fuera hilvanado en una basta de contención, en pliegues de dolor que se ajustan al teatro mortuorio con los alfileres de la complicidad maricueca. El sepelio de una loca sidada es para filmarlo. Acuden al evento las amigas revoltosas que tratan de amarrarse las trenzas con cintas de nerviosa seriedad. Un poco preocupadas, miran el reloj, pensando que la lista corre rápido. Hoy por ti, mañana por mí, es el responso. Nadie sabe quién tiene el pasaje de ida en el Boeing SAS, vuelo 70 positivo. Ninguna alguna puede reírse tanto, menos esa flaca cabello de ángel que hizo el teatro del desmayo en el cementerio, y sus quejidos de perra asmática partían el alma. Menos ella que antes de sellar el cajón, como el descuido, le echó adentro cigarros y fósforos, porque su amiga no podía dormir sin fumar. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Nación Marica. Como siempre, antes de iniciar este programa, les comentamos, les decimos que estamos en esta etapa de Nación Marica, que visitamos diferentes espacios y el espacio público de alguna forma para nosotras significa mucho, ¿no? Y el espacio público también significa para nuestras invitadas, para nuestros invitados que visitan Nación Marica. Y precisamente la calle es el set de nuestro programa, donde vas a poder escuchar ruidos de autos, personas, gente caminando, etcétera, etcétera. Y habitar el espacio público para nosotras es bien importante y también darle un significado, de que de hecho ya lo tiene, ¿no? Y en esta ocasión estamos ubicadas en el CDVIR, que es el Centro Departamental de Vigilancia y Referencia de ITS VIH-Sida, ¿no? Y vamos a hablar precisamente del VIH, ¿no? Y de personas que viven con VIH. Y por eso estamos acompañadas de Jonathan Arancibia. Jonathan Arancibia es un activista seropositivo. Jonathan, bienvenido, bienvenida a Nación Marica. Gracias, Roberto.
Siempre es un placer escucharlos y ahora en esta oportunidad poder compartir con ustedes. Gracias, Jonathan. Y bueno, Jonathan, sabemos que nos comentabas incluso un poquito más antes que ya vas a cumplir 8 años, ¿no?, desde tu diagnóstico y ahora estás en el activismo y todo eso. Y Jonathan, ¿qué significa para vos el CDVIR, el Centro Piloto? ¿Qué significado le das a este espacio, a este lugar? Depende cómo lo veas, ¿no? De hecho, cumplí 8 años ya en octubre, o sea, el mes pasado. Y en un inicio siempre es como un hospital en el cual mucha gente piensa que va a ser desahuciado, porque lastimosamente en la sociedad paceña muchas personas todavía llegan a CDVIR en un estado de salud muy crítico, porque sabemos que los bolivianos usualmente no acostumbramos a realizarnos controles o chequeos rutinarios. Entonces, cuando realmente estamos mal es cuando acudimos a esos espacios. En mi caso fue el mismo. Yo vine con mi mamá, estaba muy mal, pesaba 51 kilos. Entonces, sí era un espacio como que frío, en el cual no me sentía del todo bien. Sin embargo, ahora 8 años después, el mismo personal ya es mi aliado, trabajamos de manera conjunta, hacemos seguimiento a nuevos casos. De hecho, estaba correteando hace un rato y es por eso que los he tenido un rato esperándome, porque el martes se lanza un cómic sobre VIH y pues estamos promocionando esto y pues gracias a la predisposición que nos dan en CDVIR hemos ido a dejar un banner también. Y bueno, Jonathan, también el CDVIR de alguna forma para muchos compañeros, compañeras que viven con el VIH, siento que también puede representar un espacio donde puedes sentir un poco de miedo, ¿no? Porque es un espacio donde podemos ver que está tras nuestro, es un espacio que de repente está aislado de toda la infraestructura arquitectónica, digamos, ¿no? Es un edificio en medio de un espacio abierto, ¿no? Y precisamente María Galindo lo llamaba el leprosario, ¿no? Donde precisamente van todos los indeseados, digamos, de la sociedad, ¿no? Personas que viven con VIH, trabajadoras sexuales, ¿no? Y es lo que es como que representa también ese espacio, ¿no? Ahora, ¿tú crees que es necesario continuar con un espacio así, digamos, como el CDVIR, teniendo en cuenta que a partir de su acercamiento de muchas personas puede generar también ciertos prejuicios con la gente que mira, ponte, yo puedo ver a un compañero entrar a CDVIR, puedo pensar, ah, no, ya vive con VIH, por ejemplo. Entonces, como una especie de gueto que se ha formado alrededor de CDVIR, que de alguna forma empieza a generar también más estigma de repente. ¿Tú cómo ves este tema? Claro, el espacio está totalmente estigmatizado, ¿no? Hay mucha gente que incluso que a veces viene a recoger medicación, que viene con su barbijo y gafas y una capucha, pensando que nadie lo va a reconocer, pero obviamente ahí como que hurgas la llaguita para despertar mucho más la curiosidad. Se está trabajando en un proyecto de descentralización, ¿no? De hecho, esto ya funciona en Santa Cruz, en el cual hay casi 2 decenas de centros descentralizados donde las personas con VIH pueden acudir, recoger su medicación, realizarse sus chequeos. Y en La Paz se ha tratado de hacer algo similar. Por ejemplo, eso fue justamente a raíz de la pandemia, en la cual hospitales como el de La Portada comenzaron a querer funcionar como un espacio descentralizado, ¿no? Me equivoco, ha sido antes de la pandemia, porque obviamente con la pandemia se volvió en un centro COVID, pero mucha gente no se sentía cómoda, decía, no, es que aquí me van a ver. Entonces volvíamos a lo mismo, ¿no? Si por mí fuera, yo me gustaría impulsar a todos a salir fuera del closet del VIH, porque obviamente así rompes un estigma y demuestras a todo el mundo que estamos en todo lado. O sea, no es que seamos unos cuantos y que estemos todos en el hospital. Sabemos que las personas con VIH actualmente están compartiendo a diario con nosotros. Pero es ese doble discurso, ¿no? Hay muchas personas que evidentemente están a favor de la descentralización, incluso por la parte médica, porque ellos dicen, ¿no? Incluso es inhumano tratar a 50 pacientes en una mañana y no darles la calidad de atención que ellos necesitan. Pero por el otro lado también no hay la cantidad suficiente de médicos totalmente capacitados para atender a personas con VIH, porque los mismos médicos todavía son tienen una carga estigmatizante muy fuerte, en la cual incluso se niegan a atender a personas con VIH.
Entonces, hay estas dos partes, pero se está llegando a un acuerdo para poder llegar a una descentralización, obviamente con calidad para las personas que vivimos con VIH. Claro, hablando de números, Jonathan, a nivel ciudad, La Paz, ¿no? O sea, ¿cuántas personas más o menos viven con VIH? Digamos una aproximada. Aquí ya estamos llegando a los 5.000, ¿no? Tú te das cuenta porque vas recibiendo nuevos casos y ya son 4.700 algo, 4.800, entonces... Pero no todos reciben tratamiento. O sea, la no mayoría todos de los vienen que a están CEDEVIR. registrados, sí. Ya. Sí. Obviamente no O sea, todos son adherentes, no todos toman su medicación. Según los datos que nos da el ministerio, al menos un cuarto de la población con VIH tiene carga viral indetectable o suprimida. Es un nivel muy bajo. Y eso también es por culpa de la carga social que lleva el VIH, ¿no? Como tú dices, mucha gente no quiere venir aquí porque lo van a ver, porque piensan que la medicación les va a hacer más mal que bien. Entonces hay que incidir más por ese lado, porque la medicación ya está, la atención gratuita ya está, pero el factor social es lo que ahorita nos impide a poder atender a todas las personas, o mejor dicho, que todas las personas pueden llegar a tener una carga viral indetectable. O sea, en la ciudad de La Paz, en el municipio de La Paz, donde estamos ahora, el único lugar donde las personas que pueden recibir su medicación es en el CEDEVIR, no hay otro espacio. Correcto, es la única. Sí, aunque no obstante, cuando las veces que vine a CEDEVIR, de alguna forma lo veo un poco vacío, ¿no? Sí. Entonces eso imagino que también mucha gente que no debe venir por su medicación, ¿no? Sí, no sé, yo igual hay días en los que CEDEVIR realmente ya no abastece. Hay otros días, como tú indicas, que hay muy poca afluencia de gente. Quizás porque también el horario no es muy amigable con la población, ¿no? Muchos de 8 a 2 de la tarde están trabajando, están estudiando y se les dificulta mucho poder llegar al espacio. Entonces, ese es otro tema, ¿no? De esto también para que la gente pueda acceder a los medicamentos, ¿no? Y bueno, estás viendo Nación Marica a través del canal de YouTube de Movimiento Maricas Bolivia. Y hoy estamos acompañadas de Jonathan Arancibia, él es un activista seropositivo. Y Jonathan, el tema central que te hemos invitado por este programa es hablar un poco del VIH y la pandemia, ¿no? Sabemos que estamos saliendo de la pandemia del coronavirus, pero sumado al tema del VIH ha tenido ciertas particularidades, ciertos ejes de análisis que podríamos como que debatir, ¿no? Y antes de entrar en este tema, y se me olvidaba, Jonathan, en Bolivia, ¿todas las personas que viven con el VIH reciben un solo tipo de medicación o es diferenciado según tu adherencia o todos reciben el mismo medicamento? Sí, hay como que hasta el momento 4 los más comunes, ¿no? Pero son, ¿no? Claro, pero 2 son los principales, que uno se llama TEL y el otro es el T3D. Entonces, la mayoría de la población, sí que me atrevo a decir arriba del 70 o 80%, ya toma el T3D, que recién llegó el año 2017 más o menos al país y que es la menos agresiva para el organismo. Ya posterior a esto, obviamente, hay personas que no responden muy bien al tratamiento, entonces hay otras opciones con las cuales se los puede medicar. Ahora sí, Jonathan. Y bueno, ¿cómo la población que vive con VIH ha enfrentado la pandemia del COVID? Tú que has vivido muy de cerca esta etapa. Yo, mira, siendo muy honesto, yo creía que me iba a morir, ¿ya? El tema de la prensa, los medios, obviamente como te dejaban traumatizado, ¿no? Y más al yo saber que mis defensas no están lo suficientemente altas, yo decía, no, yo me expongo y chao, porque mucha gente estaba muriendo. Entonces, creo que ha sido un factor común entre todas las personas con VIH. Entonces, apenas se comenzaron a compartir ¿cómo te diría? Las medidas de bioseguridad, creo que las personas con VIH han sido las que más lo han acatado, porque obviamente dependía de ello sobrevivir o morir. Y por el otro lado también el acceso a la medicación, ¿no? Sabemos que eso está en un rincón de la ciudad y hay muchas personas que viven, no sé, en Ovejullo, en las zonas muy alejadas del centro de La Paz, y llegar hasta acá les era muy difícil, mucho más
con el tema del control militar. Fue algo muy complejo. Además, entonces, con el miedo del contagio, ¿no? Claro. Así, de salir y contagiarse. Sí, totalmente. Entonces, más bien se lograron acuerdos con organizaciones para que estos acerquen la medicación a los barrios de estas personas y se pudo hacer algo. Sin embargo, ha sido realmente algo muy fuerte, que también nos ha enseñado a valorizarnos mucho más y también a darnos cuenta de lo resilientes que somos. ¿Ha habido mucha tasa de mortalidad de personas que viven con VIH que han muerto por COVID? No, de hecho no. Incluso yo, hablando con mi médico, con el doctor Segurondo, que en paz descanse, que él fue el médico de cabecera en el centro de Cedevir, él me decía, ¿no? Ustedes están de alguna forma protegidos porque obviamente es un antiviral que tomamos todos los días. Entonces se llegó a un punto en el que incluso estaban comenzando a comercializar antirretrovirales a las personas que tenían miedo al COVID, ¿no? No sabemos porque no hay estudios que digan que obviamente nos ha protegido, pero de alguna forma tal vez ha sido como un placebo para ayudarnos a resistir contra el COVID. ¿Compañeros que vivían con VIH? No, te comento que al menos en La Paz, de todos los conocidos que vivían con VIH, no hemos perdido a ninguno que sepamos, tal vez alguno que estaba escondido sí. De Cedevir sí perdimos al doctor y perdimos una enfermera que no vivían con VIH, pero que lastimosamente se fueron. Y el lugar donde sí se reportaron más decesos fue en Santa Cruz. En su mayoría fueron jóvenes, ¿no? Menores de 25 años, que vivían con VIH pero que no eran adherentes al tratamiento, es decir, tenían un sistema inmunológico muy debilitado y obviamente pues llegó el COVID y no había nada que los proteja. Ellos fueron los que se fueron y la mayoría fueron en Santa Cruz. Y ahora tú nos decías, Jonathan, uno de los principales problemas o dificultades que ha tenido la población que vive con VIH es acceder a los medicamentos, o sea, el hecho de trasladarse de un lugar a otro para poder acceder a los medicamentos. Y entendiendo eso, mucha gente se ha debido quedar sin medicamentos, ¿no? Sí. Y el no quedarse, digamos, el no tener medicación por un mes hace que tus defensas bajen, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene consecuencias muy importantes, digamos, para la persona que vive con VIH en un contexto de pandemia, digamos, ¿no? O sea, eso podría haber afectado también para las personas que fallecieron por COVID. Yo creo que no. Las personas que han estado con el tratamiento, todas han estado bien. Y las personas que tenían dificultades para recoger la medicación se han dado modos. Venían a pie desde donde han podido y venían a recoger medicación. Se ha facilitado incluso certificados para que puedan pasar los puntos de control. Pero los únicos que sí han sido afectados han sido las personas que jamás han iniciado tratamiento porque no querían, porque tenían miedo, porque sabemos que también ahí está el factor social, nuevamente. Claro. Y tú nos decías, Jonathan, que uno de los factores que ha existido en esta pandemia, ¿no?, ha sido el miedo, ¿no? O sea, el discurso de los medios de comunicación y las autoridades eran las personas de alto riesgo, ¿no? Claro. Las personas vulnerables, ¿no? Y ahí estaban las personas de la tercera edad, niños, ¿no? Personas con enfermedad de base, donde entraban las personas que viven con VIH, ¿no? Entonces es como que este miedo ha hecho de que de alguna forma también te afecte psicológicamente, ¿no? Porque tú decías, o sea, yo voy a morir, como me has dicho, parecía que estaba condenada a morir, ¿no? ¿Tú crees que esta categoría de población vulnerable, ¿no?, en relación a la pandemia ha estigmatizado más a las personas que viven con VIH? ¿O cómo ha funcionado este discurso de vulnerabilidad, digamos, de los cuerpos que pueden ser posibles, digamos, potenciales personas que se pueden contagiar, digamos? Este discurso, ¿cómo ha afectado más o menos, digamos, en cuanto a generar más estigma de las que ya, digamos, con las cuales viven, ¿no? Yo creo que más que estigma ha causado pena, no sé. Claro, es que decían los enfermitos, ya no desde un lado tan negativo, ¿no? Porque obviamente ahí, en ese momento, toda la población pensaba que se iba a morir. Entonces, estábamos casi en sus mismas condiciones, ¿no? Igual de alarmados, igual de alertas, preservando nuestras vidas, cuidándonos. Entonces, esa ha sido una lección para todos, para aprender a valorizar la vida.
más que efectos negativos, yo le llamo lados positivos, porque obviamente hemos sido los primeros en acceder a la vacuna. Y es lo mismo que está pasando ahorita con la viruela símica, ¿no? Es como que estamos incidiendo para poder tener acceso, porque de hecho la mayoría de los afectados con viruela símica son personas con VIH también. Entonces no sabemos qué pasa con este virus, pero lo importante es incidir e identificar las poblaciones más expuestas, y es lo que pasó con el COVID. Y no sé, yo le veo más un lado positivo, la verdad. Aunque el discurso de la vulnerabilidad como que también ha afectado psicológicamente, ¿no?, a todas las personas que precisamente estaban en un estado de vulnerabilidad, obviamente, ¿no? Pero más allá también ha actuado mucho el miedo, ¿no? O sea, el miedo ha sido lo peor, lo peor. Y ese tema, ¿no? Y ahora, Yoko, en otros contextos, en otros países, ha habido escenas muy dramáticas donde no había acceso a la salud, no había acceso a camas, no había acceso a respiradores. Y de alguna forma los médicos, las médicas de esos otros países como que priorizaban cuerpos, ¿no? Estos cuerpos de repente más productivos para un sistema, ¿no?, que los cuerpos enfermos y los cuerpos viejos, ¿no? Entonces decían, este cuerpo joven que tiene COVID, prefiero, digamos, que él acceda a una cama de terapia intensiva que un cuerpo viejo o un cuerpo enfermo, digamos, ¿no?, que previamente ya estaba enfermo. ¿Tú crees que en el contexto boliviano ha pasado ese tema, ese fenómeno, digamos, de priorizar cuerpos en relación a personas que viven con VIH? ¿O no se habló, o no pasó? No tengo el dato, tampoco creo que lo hemos abordado en algún momento, pero no dudo de que haya sido el caso, ¿no? En las mismas salas de emergencia y demás, obviamente escogen los casos menos leves porque tienen más probabilidades de sobrevivir, ¿no? Y los desahuciados son las personas que están graves. Entonces, como te digo, no tengo conocimiento de lo que haya sucedido aquí en Bolivia, pero no dudo de que haya sido el caso acá también. El factor VIH ha sido como que un factor para descartar esto, ¿no? O sea, para que esta persona no acceda a un servicio, para priorizar precisamente esto, ¿no? Ahora, Yoko, sabemos que el tema de las vacunas, como que la vacuna contra el coronavirus ha salido pues en un tiempo récord, ¿no? O sea, a pesar que hemos esperado unos par de años, pero salió la vacuna, ¿no? Y se han hecho varios esfuerzos, o sea, esfuerzos de varios países, esfuerzos de farmacéuticas transnacionales, etcétera. Y uno se pregunta, ¿pero por qué, digamos, sabemos que la pandemia del VIH ha estado matando, ha estado teniendo muchas víctimas desde hace varios años, desde más de 40 años? Pero ¿por qué no los gobiernos, ¿no?, y por qué los estados, las farmacéuticas, ¿no?, las corporaciones no han hecho estos esfuerzos para encontrar de repente una vacuna contra el VIH? ¿Tú qué opinas de ese tema? Pasa que ahora obviamente la ciencia ya ha avanzado mucho, entonces poder encontrar quizá algo que controle la replicación de virus como el COVID ha sido mucho más fácil ahora, ¿no? Sabemos que en menos de 2 años han salido no sé cuántas variantes. Sé que el VIH actualmente tiene casi 40 tipos de variantes, ¿no? Y entre ellas también está el tipo A y el tipo B, en el cual uno es mucho más agresiva, el otro no. Entonces, poder en este momento encontrar una cura o una vacuna es mucho más complejo porque hay muchas más variantes a las cuales tú tienes que controlar. Pero ahí también está el lado del factor económico, ¿no? O sea, las farmacéuticas no van a querer perder todo lo que ganan a costa de las personas con VIH. O sea, mientras más cuerpos medicalizados tengan, mejor para ellos. Es por ello que ahora hay la PrEP, que es una profilaxis que igual son pastillas para que tú puedas evitar tener VIH, pero igual vives medicado. Entonces, yo veo más ese lado del factor de encontrar una cura para estas 40 variantes y el otro lado de perder plata, porque no lo van a hacer. Entonces, yo creo que así como muchas personas con VIH lo han dicho antes, que la única forma en la que el VIH tenga una cura va a ser cuando encuentren alguna enfermedad u otro virus que les dé mucha más plata que el VIH. Lo cual no fue el coronavirus, ¿no? No, el COVID. No, porque hemos visto que ahora pasa como una gripe o estacionaria, ¿no? Entonces, no creo que sea el caso.
Y ahora, Yoko, varios activistas, especialmente me remito a Argentina, ¿no? A Lucas Fauno, que decía que de alguna forma en una narrativa de repente social, ¿no? Comparaban la pandemia del coronavirus con la pandemia del VIH, ¿no? Y él decía, no, para empezar, esto no se, el VIH no se contagia, no se transmite. Así que podemos ahondar un poquito sobre ese tema. ¿Cómo poder comparar estas dos pandemias? ¿Son comparables o no son comparables, digamos? No, porque tú vives con el VIH de por vida. Creo que los puntos similares han sido cómo es que la gente cargaba los cuerpos en bolsa, los incineraba. Mucha gente se negaba a atender a estas personas. Y es lo que pasó con el VIH en los 80s. Pero ahora que tenemos mucha más información sobre el COVID, incluso ya no queremos usar ni siquiera barbijo, ¿no? Sin embargo, el VIH es algo que nos acompaña de por vida. El VIH necesita estar dentro de un cuerpo vivo para poder estar activo y poder ser transmitido, cosa que no pasa con el COVID, que tú te vas a un boliche cualquier rato y pues nada, te contagias del COVID, ¿no? Entonces hay puntos similares en cuanto a la respuesta al inicio de la pandemia. Ahora, Yoko, a raíz de la pandemia del coronavirus surgió otro virus, que es la viruela símica, ¿no? Y siento que a nivel, digamos, mediático se ha tratado de relacionar, ¿no? La viruela símica, ¿no? Con la población PBB por un lado y también con la población homosexual, ¿no? La población gay. Y he visto como que cierto intento de querer responsabilizar a esta población por esos contagios, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué opinas sobre este tema, Yoko? De hecho, está mal culpabilizar a poblaciones. Sin embargo, también tenemos que ser conscientes de que sí somos los más afectados, ¿no? Y ahí es el hecho del comportamiento sexual que una persona gay tiene. Es decir, una persona hetero no va a espacios de encuentro express, no va a los saunas, no va a los cines. Y es por ello que sí, obviamente los datos, al menos en Latinoamérica, son de un 90... No, perdón. En la mayoría de los países son arriba del 90% de población gay. En Bolivia solamente se han reportado unos 2 casos en mujeres y 1 caso en una niña. Y todos los demás somos hombres gays. Entonces, no sé, nuevamente vuelvo al lado positivo o negativo. O sea, ¿qué pasa con el lado positivo? De que al ser los más afectados, obviamente podemos exigir que la vacuna llegue a nosotros inicialmente como población, porque sabemos que estamos expuestos. Por el otro lado está el estigma, pero es algo que llevamos trabajando tanto tiempo y no sé si estamos logrando mucho o poco. Entonces, no sé, o sea, si yo voy a poner en una posición, prefiero ponerme dentro del lado del cual yo sé que me voy a ver favorecido, ¿no? Y más después de haber sido el primer caso de viruela símica en La Paz. Entonces yo digo, si yo hubiese tenido el acceso a la vacuna antes, pues obviamente estaría incidiendo e indicando que yo estoy expuesto todo el momento, en muchas ocasiones. Pero hay personas que no piensan así. Y eso es, no sé si es controversial, Yoko, porque pucha, yo digo, si bien nuestras prácticas sexuales como que pueden ser calificadas de prácticas de riesgo, digamos, y ya nos relacionan, digamos, ¿no? Con la viruela símica. Ahora nosotros somos los portadores de la viruela símica, ¿ves? Es como que... Ahora, pero ¿cómo leer esto? O sea, ¿cómo leer, digamos, sin que nos estigmaticemos tampoco nosotros, digamos, como población, ¿no? O sea, ¿cómo tratar de que este tema no se estigmatice más, digamos, como los homosexuales ahora son portadores de la viruela símica, ¿no? Pero cuando sabemos que nuestras prácticas son digamos, muy no sé, ¿no? Yo cumple todo para adquirir la viruela símica. Entonces, no sé, yo no sé cómo, no sé a dónde tampoco ponerme en esta situación. Exacto. O sea, no sé dónde ponerme. Que es complicado, obviamente hay muchas organizaciones, altos directores ejecutivos de ONGs que te van a decir, no, es que nosotros, no sé, así cogemos en hoteles 5 estrellas. Y sí, obviamente hay personas que lo hacen después de llegar a un vuelo a su reunión, no sé, con otros altos dirigentes de Latinoamérica, pero
la mayoría de la población está en los puntos de encuentro, ¿no? Tratando de conectarse con personas que no conocen y obviamente exponiéndose a cualquier cosa que pueda haber ahí adentro. Entonces, ahí es a donde yo me voy. O sea, yo conozco a mi población, interactúo con mucha constancia con mi población, conozco estos espacios y sé a lo que están expuestos. Entonces, yo no puedo negar una realidad que sabemos que existe y que está presente. Entonces, si a mí me vas a decir pero tenemos que hacer campaña por la desestigmatización de la viruela símica, entonces yo también les voy a tener que decir, pero no, porque nosotros sí nos comportamos de esta forma y es por eso que necesitamos la vacuna. Porque yo no quiero que mis compañeros sigan aislados 21 días, muchos de ellos no tenían nada, no tienen familia. El 7º caso que recién fue dado de alta hace unos 10 días, no tenía apoyo de su familia porque sus tíos eran unos homofóbicos, no tenía que comer. Tuvimos que ir a epidemiología para que le faciliten alimentación, yo le llevé desayuno. Y hay muchos casos así. Y si vos le dices a estas personas que dicen que las personas gays no tenemos que ser estigmatizadas, llevarles la comida a esta persona entonces, porque esta ha sido expuesta obviamente porque tu discurso no ha impactado lo suficiente, no lo van a hacer. Pues ya nuestra sexualidad es inherente al ser humano, ¿no? O sea, sí, todos tenemos derecho a coger, ¿no? Claro, entonces, creo que quizá la estigmatización giraría en torno a que culpabilizar a una cierta población, digamos, ¿no? Por esta práctica, cuando todos y todas están en riesgo, digamos, ¿no? Yo creo que quizá partiría por ahí, no señalar, digamos. Han habido 2 campañas, una para el público en general, que les decía... A los heteros también les puede dar la vida. Claro, les decía, obviamente. Si vos tienes una vida sexual activa, claro. Igual que el VIH, ¿no? Tienes que pasar por tus controles. Y a los gays es como que literalmente deja de putear. Entonces habían esos 2 discursos. Ajá. Bueno, y ahora para ir cerrando esta entrevista, Jonathan, ¿tú crees que la experiencia de la pandemia del coronavirus, ¿no? relacionada con el activismo seropositivo, pues ha cambiado la forma de mirar, digamos, cómo se hace activismo ahora después de la pandemia, o sigue siendo lo mismo? ¿Cómo ves este tema? Quisiera decir que ha cambiado y que ha evolucionado para bien. Lastimosamente no. No. Sí, a diferencia de otros países en los cuales evidentemente la sociedad civil está muy organizada y hay rostros visibles, acá no, al menos en La Paz seremos unos 2 o 3 como máximo. Entonces, el poder llegar a las autoridades, siendo un grupo tan reducido en muchas ocasiones, no podemos llegar a mucho, ¿no? Entonces, siempre se espera la venia de la autoridad a llegar a un consenso, pero ese activismo pasivo pues cansa, ¿no? Obviamente hay muchas ideas incluso de muchos jóvenes, pero que no logran ser materializadas. Entonces nos queda todavía un proceso largo. Bueno, Yoko, queremos agradecerte por estar en Nación Marica. Ya siempre es bueno hablar contigo acerca de estos temas. Y bueno, tu despedida para este programa. Gracias, y pues queremos invitarles a que sean partes de las actividades del 1 de diciembre, cae un jueves. Estamos realizando algunas actividades el 1 y 2 de diciembre, así que espero que nos ayuden a difundir. Y ya les va a llegar las invitaciones. Y nuevamente gracias por el espacio. Sean conscientes de su salud, no solamente de VIH, sino para cualquier otra afección, incluso para la viruela. Hay espacios como este que sabemos que no es el mejor, pero que están capacitados y no les va a tomar más de 15 minutos algún chequeo multicanal. Muchas gracias, Yoko, por estar en Nación Marica. Y bueno, con nosotros va a ser el reencuentro en el siguiente video. Ya saben, búsquenos en nuestro canal de YouTube de Movimiento Maricas Bolivia. Ahí estamos publicando un video nuevo cada semana. Y bueno, pues el reencuentro va a ser por el siguiente programa. Chao.